Saludo a la boutique legal Bustamante Abogados y a mi querido amigo el doctor Edwin Joel Bustamante Montalvo por la gentil invitación para poder en este momento hacer este conversatorio al respecto de la temática que se denomina contratación directa por situación de emergencia. A propósito de esta mecánica o procedimiento de contratación existente en la normativa de contrataciones del Estado, nuevamente este mecanismo procedimental de contratación directa por situación de emergencia viene siendo utilizado por las entidades de la administración pública, las casi 4.000 que existen en la administración pública del Estado peruano y dentro de ellas las 1.874 entidades, gobiernos locales, provinciales y distritales. ¿En razón de qué? Específicamente de los acontecimientos que nuestro país viene padeciendo sobre fenómenos climatológicos, preferentemente en la zona norte del país. Y justamente a propósito de esto es que el gobierno central, a través de sendos decretos supremos, viene pues declarando estado de emergencia en determinadas zonas geográficas del país. Pero sobre el particular y a manera de poder hacer una sinopsis, un resumen de lo que corresponde a este mecanismo procedimental de contratación pública, podemos indicar que la contratación directa y estrictamente la contratación directa por situación de emergencia es una de las 13 causales por las cuales una entidad de la administración pública puede contratar directamente, omitiendo la fase selectiva del procedimiento de contratación pública, a un determinado proveedor. ¿Qué implica esto en concreto? Que de las 3 fases que involucra una contratación pública, su fase de programación y actos preparatorios, la fase selectiva y la fase de ejecución contractual, la que se encuentra en el medio, la fase selectiva o de procedimiento de selección propiamente, es la que se omite cuando se habla de una contratación directa y de manera particular en este tipo de contratación directa que es por situación de emergencia. Así lo regula el artículo 27 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero del año 2016, así como también se regula en los artículos 100, 101 y 102 de su reglamento, vigente desde el 30 de enero del año 2019, el Decreto Supremo 344, 2018, Economía y Querido Finanzas. José, antes de entrar, bueno, siento que discurres como pez en el agua, es tu especialidad, es lo que tú día a día vives, convives con las actividades de tanto de contratación como adquisiciones del Estado. Antes de entrar a la parte normativa, se me ha quedado grabada la palabra que has empleado, otra vez, nuevamente, lo que implica que este mecanismo o esta forma de contratar que tiene el Estado va a tener que aplicarse al infinito, o sea, conociendo nuestra realidad geográfica, la climatología peruana, estamos en una zona altamente sísmica, implicaría estas actividades naturales que generan, por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño, que está azotando el norte del Perú actualmente, generan problemas, implicaría o es lo que motivaría la utilización constante de este mecanismo de contratación. Es decir, hay una relación entre la continuidad de los desastres naturales, por ejemplo, como un motivo para emplear este tipo de contratación, José, ¿así se debe entender? ¿O no necesariamente tiene que estar relacionado con consecuencias negativas producidas por desastres naturales para utilizarse el mecanismo del proceso o procedimiento de contratación directa en emergencia?
La contratación directa, y dentro de ellos la contratación directa por situación de emergencia, es un mecanismo procedimental excepcional de contratación pública a cargo de las entidades de la administración pública. Partimos de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque el plano regular u ordinario es el procedimiento licitario común y clásico con características competenciales donde varios proveedores de la administración pública compiten para poder optar por una buena pro en un procedimiento licitario. La contratación directa por situación de emergencia se sustrae de este mecanismo competencial y es un procedimiento, por su propio nombre, directo, sobre el cual la entidad contrata directamente, esto es, criollamente hablando, a dedo a un determinado proveedor. ¿Para qué? Para que éste provea un bien a la entidad, realice un servicio a favor de esta o incluso realice una ejecución de una obra, ¿no? Ahora, a tu consulta sobre lo que corresponde a cuál es la relación existente entre las situaciones que puede acontecer en una zona geográfica como nuestro país, donde los fenómenos climatológicos pues no son de carácter excepcional, sino son de cierta manera permanentes, versus este mecanismo procedimental excepcional de contratación directa. Es una herramienta finalmente que la norma tiene positivizado y sobre el cual los operadores de las entidades pueden hacer uso de ella. Pero siempre la recomendación es que si un operador, funcionario o servidor de la administración pública va a hacer uso de este mecanismo procedimental, pues tendría que hacerlo con el debido resguardo de dos cosas: de que los hechos existentes efectivamente corroborarían de manera necesaria la utilización de este mecanismo de contratación directa por situación de emergencia, y segundo, que se siga el procedimiento al apego del ordenamiento jurídico como lo establece pues la normativa de contrataciones del Estado. Eso que quisiera decir que el concepto de emergencia, que sería el disparador o la justificante para emplear este procedimiento especial, no necesariamente proviene de desastres o causas naturales. El concepto de emergencia puede venir de ocasiones. Efectivamente, el literal B del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado establece 4 supuestos de contratación directa por situación de emergencia. El primero de ellos, y el que está siendo en buena medida utilizado en esta temporada por los fenómenos climatológicos que vienen ocurriendo en el país, es situación de emergencia por acontecimientos catastróficos. El segundo de ellos, que también estamos hablando en este supuesto de contratación directa por situación de emergencia, es ante supuestos de actos que atenten contra la seguridad y defensa nacional. El tercero de ellos es aquellos supuestos de peligro que ocurran obviamente en el seno de las entidades de la administración pública. Y el cuarto de ellos es ante la declaración de un estado de emergencia por el ente rector del sistema, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, desde marzo del 2020 por esto de la COVID-19, donde las entidades pues han contratado en buena medida también de manera directa por situación de emergencia. Hola, José. Hola. Un pequeño Sí, desperfecto técnico. Un pequeño desperfecto técnico, José. no Podemos te continuar. preocupes. Sí, como estaba Explicabas que indicando, se refería al tema del COVID, por ejemplo. sí, por ejemplo, cuando se suscitó el fenómeno sanitario de la COVID-19,
las entidades estuvieron facultadas para realizar contrataciones directas por situación de emergencia bajo la causal de estado de emergencia sanitario. Porque recordemos que cuando en el mundo se inicia la COVID-19 como fenómeno sanitario, el Ministerio de Salud, el 8 de marzo del año 2020, declara el estado de emergencia sanitario en el país. En razón de aquella norma, las entidades de la administración pública también contrataron, con esta facultad emitida por el gobierno central, contrataciones directas por situación de emergencia en razón del estado de emergencia sanitario declarado por el Estado peruano. Ahora, por estos fenómenos climatológicos que vienen suscitando actualmente en nuestro país, existe en buena medida y en buena marcha las contrataciones directas que se vienen dando por situación de emergencia por acontecimientos catastróficos, como puede ser un huaico que discurre en una determinada zona geográfica y ante ello pues la entidad competente declara el estado de emergencia, y sobre el particular las entidades pueden contratar de manera directa por situación de emergencia por este acontecimiento catastrófico. Esta última respuesta, luego de escuchar tu brillante respuesta a la primera interrogante, y que ya estabas entrando al tema de regulación, ¿por qué la sensibilidad? Entiendo, explícame por favor, y usando también tus términos, has dicho, es un procedimiento excepcional, dado por esta situación excepcional denominada emergencia. Porque lo normal es el proceso de licitaciones, has indicado. Entonces, siendo excepcional el procedimiento, debido a estas circunstancias excepcional, es lo que genera tanta sensibilidad, preocupación y un marco regulativo bastante específico si es que las entidades estatales quieren echar mano a este procedimiento motivados por esta situación de emergencia, porque entiendo que no cualquier situación es emergencia y por lo tanto no cualquier situación podría justificar la utilización de este procedimiento. Ergo, con las consecuencias legales que podría tener esta toma de decisión para los altos funcionarios o los funcionarios o servidores que tengan competencia para tomar estos mecanismos rápidos de emergencia. Tiene correlación entre la excepcionalidad con el detallado marco regulativo que estabas exponiendo, la utilización de estos procedimientos. Claro que sí. Como te había indicado, la recomendación que se hace al operador de la administración pública, al funcionario o servidor competente, que tiene bajo su cargo, rol o función aprobar o autorizar una contratación directa por situación de emergencia, tendría mínimamente que cumplir con dos requisitos de carácter, diría yo, absolutamente relevantes. El primero de ellos es que el hecho que vendría suscitando en la entidad, el hecho real, pues amerita o hace necesario que se haga este tipo de contratación directa por situación de emergencia. Y segundo, que se siga el apego de la regulación procedimental que el ordenamiento jurídico tiene a su cargo, regula. Entonces, fíjate, mira, bajo el amparo de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, la contratación directa, como había indicado, está regulada por el artículo 27 de la ley sustantiva y los artículos 100, 101 y 102 del reglamento, de esta norma sustantiva de la ley de contrataciones del Estado. Pero dado que es un mecanismo procedimental de contratación pública excepcional, porque la regla es que haya un procedimiento competencial en los procedimientos licitarios, tiene bastante supervigilancia por parte de los entes competentes que realizan el control debido, como puede ser la Contraloría General de la República, entre otro tipo de entidades. Siendo así, la recomendación que siempre se hace es que las autoridades tienen que tener bastante celo y no utilizar de manera inadecuada o utilizar este mecanismo procedimental
en orden forzado, porque eso podría conllevar a responsabilidades no solamente de índole administrativo funcional, sino incluso hasta de orden jurídico penal, como obviamente en tu especialidad bien entenderás que así suscita, ¿no? No se debe mal utilizar este mecanismo procedimental establecido porque, vuelvo a repetir, es en orden excepcional su utilización y asimismo, si es que el hecho ameritúa que así deba hacerlo, o sea, que se deba hacer este tipo de contratación excepcional, que se siga el apego procedimental establecido por la ley. Sí, José, ya estamos adentrándonos, ya está señalando bueno, se ha empezado por establecer una pequeña definición de lo que es el procedimiento, ya es especial, excepcional, lo que implica reconocer un proceso ordinario, que en este caso sería la licitación, pero por situaciones de emergencia, como el COVID, los desastres naturales, le permite al funcionario tomar estos atajos, estos mecanismos, pero tampoco, digamos, están librados a su libre albedrío, digamos, sino que tienen que cumplir, ya lo ha señalado, los requisitos normativos. Pero, doctor, el punto, cuál es el punto de medición o el elemento objetivo? ¿Está fuera de la norma o está en la norma para que se analice la decisión de contratar con este procedimiento de emergencia sea válido, legítimo y no pueda ser objeto de cuestionamiento? Solamente son ese artículo, los presupuestos del artículo mencionado, o existen de repente sendos pronunciamientos de los organismos competentes, administrativos o judiciales, que han fijado una pauta para entender que la decisión de tomar este procedimiento o los actos de contratación si están justificados en una situación de emergencia, dependerá de cada caso, o es que ya hay, aparte de la norma, ya hay criterios establecidos y zanjados a efectos de evitar algún tipo de consecuencia, que incluso pueden terminar en la cárcel los funcionarios, ¿correcto? ¿Qué hay sobre esos puntos? ¿Cuál es la objetividad? La pauta normativa, lo que realmente... sí, la pauta normativa está relatada por lo que la normativa, el derecho positivo establece, el artículo 27 de la ley y el 100, 101 y 102 de su reglamento, de la ley de contrataciones del Estado. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que es el ente que por su propio nombre se encarga de vigilar, supervisar las contrataciones en las entidades de la Administración Pública del Estado peruano, tiene una unidad orgánica que se llama la Dirección Técnico-Normativa. Este órgano de esta entidad es el que se encarga de emitir opiniones de carácter técnico al respecto de la correcta interpretación de esta normativa de contrataciones del Estado. Y sobre este particular, este tipo o mecanismo procedimental de contratación pública también ha sido materia de sendas opiniones por parte del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Y sumado a esto, si podemos darle a las entidades de la administración pública, a sus funcionarios y servidores, una pauta adecuada sobre el cual puedan ellos tener la línea a seguir. También el Tribunal Constitucional, en algunos procesos bajo su competencia, ha merituado ciertas pautas